Amados, bendiciones, qué gusto volverles a saludar y hacerlo en esta ocasión en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres, y nosotros hacemos bien en estar ahí, en medio de su iglesia, en medio de su propósito, en medio de una intención sabia que Él ha tomado por nosotros. Hoy vamos a hacer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el libro de Lucas, el Evangelio, capítulo 5, los primeros 6 versículos. Y para ello, Yolima Ruiz va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Yolima. Buenos días a todos, buenos días mi pastor, dice la palabra. Buenos días. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Amén. Muy bien. Yolima, muchas gracias. Usted es muy amable. Bien, mis amados, esta es una palabra hermosa, una palabra de grande bendición para nosotros, el pueblo cristiano. Vamos a poder comprender cómo hacemos intercambios con Dios, cómo Él, en medio de todo, es recursivo para llamar nuestra atención y hacer que nosotros terminemos obedeciéndole sus mandamientos, sus ordenanzas, que nosotros podamos comprender hasta dónde llega su amor por nosotros, que es capaz de mover las circunstancias, hacer que todo se alinee al propósito de Él para con nosotros. Esta es una historia muy conocida por el pueblo del Señor, son de esos mensajes muy predicados, muy enseñados, muy escudriñados, y hoy pues vamos a tener o anexar un poco más a lo mucho que ya hemos aprendido en el transcurso de la vida de esta hermosa enseñanza, la pesca milagrosa. Así se titula, porque así aconteció. Fue un milagro, no se le puede atribuir a una casualidad, a algo que sucedió porque sí, sino que fue un milagro y un milagro extraordinario, un milagro de tamaño grande, que puede pasar de igual manera con cualquiera de nosotros, si seguimos los mismos pasos que dio el Señor Jesús. En primer lugar, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Algo fundamental, importantísimo tener en cuenta, es que donde quiera que iba el Señor Jesús, la gente lo seguía para oír la palabra de Dios. Había sed y había hambre de su palabra. Así dice el libro de Oseas. Llegará el día en que Dios hará que el pueblo tenga hambre, pero no hambre de comer pan, sino de comer su palabra. Llegará el día en que la gente tendrá sed, pero no para beber agua, sino para beber de la palabra de Dios. Y aquí se estaba cumpliendo esa palabra. El Señor Jesús estaba en el lago de Genesaret, o lo que también conocemos como el mar de Galilea. Es el mismo lugar, ¿sí? Pero el Señor Jesús dice que la gente, al estar enseñando, la gente se agolpaba sobre él, o sea, las multitudes, cosa que no era común en aquel entonces, sino que cuando descubrieron, se dieron cuenta que era el enviado de Dios, que lo que él enseñaba era diferente a los maestros de la época, entonces la gente lo empezó a seguir a él.
La fama del Señor Jesús trascendió rápido. El voz a voz, ese famoso voz a voz, es más efectivo muchas veces que los medios masivos de comunicación. El voz a voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fidelidad en esa palabra. Y aquí lo estamos comprobando, que la gente quería era oír la palabra de Dios, la palabra. Y eso sigue aconteciendo, mis amados. Sigue aconteciendo en muchas personas, desafortunadamente no en todos, pero hay hambre de la palabra de Dios, hay sed de la palabra de Dios. Quizá muchas veces nosotros hemos ido a un lugar donde no había hambre por Dios, ni había sed por Dios, simplemente había una curiosidad, pero aquí vemos que la gente no tenía curiosidad, tenía era sed y hambre del Señor. Dice el versículo número 2. Al ver Jesús esa necesidad en la gente, dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Si hay algo que tiene el Señor Jesús en toda su historia por la tierra, es que él fue muy recursivo. Él siempre veía a su alrededor qué podía usar para poderle enseñar mejor a la gente. Y dice que vio dos barcas. Le llamó la atención esas dos barcas y sus pescadores que habían llegado de dentro del mar y ya estaban en la orilla porque ya había acabado la faena de ellos y los vio lavando las redes. Para un pescador que se ponga a lavar las redes quiere decir que ya no va a trabajar más, que ya lo que hizo fue suficiente. Muchas veces llegaban con la barca llena, pero en esta ocasión las barcas, las dos barcas estaban vacías. Los pescadores, yo me imagino que el Señor Jesús los vio un poco desanimados, un poco cabizbajos, pensativos, los vio preocupados y Jesús, ¿qué hizo? Se acercó a aquellas barcas y dice que entró, versículo 3, entrando en una de aquellas barcas. Y preciso, ¿no? La de Simón Pedro. El Señor le ruega a Pedro y le dice, apártala de tierra un poco. Y Jesús se sienta en esa barca y empieza a enseñarle a la multitud desde la barca. O sea, el Señor Jesús estaba usando algo muy común en el momento y en cualquier época. Si usted se aparta un poco de una cantidad de personas, usted va a poder tener mejor visibilidad hacia todos. Y de igual manera lo van a poder ver a usted todos. Ese era el caso. El Señor Jesús aprovechaba esa brisa que venía del mar por causa de las olas y llevaban la palabra. O sea, el Señor Jesús, ese era su micrófono en su momento. El púlpito terminó siendo la barca, nada más y nada menos. En ese momento de Simón, no era del apóstol Pedro, del que conocíamos, no. Aquí prácticamente es la primera vez que aparece en escena Pedro, pero en ese tiempo se llamaba Simón, que a su vez era hijo de Jonás. Y Pedro nunca olvidó de dónde era, de dónde el Señor lo había llamado. Él no olvidó sus raíces. Y él mismo en algunas ocasiones se da a conocer así y otras personas lo dan a conocer de esa manera. Pero preciso el Señor toma la barca del apóstol Pedro, ¿sí? Y se sienta en ella y empieza a enseñarle a la multitud. Ya viendo el Señor Jesús que la multitud queda satisfecha, yo me imagino que ese día mucha gente se determinó seguir al Señor Jesús. No querían seguir a nadie más. Estaban satisfechos, estaban seguros de que el Señor Jesús era el enviado de Dios. Era de las primeras ocasiones donde el Señor Jesús hacía maravillas, hacía grandes señales y prodigios. Acordémonos que así está escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, que él vendría a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, que él vendría
a hacer una obra grande, que el Espíritu del Señor estaba sobre él para libertar a los cautivos y abrir las puertas de las cárceles, de los presos, para dar sanidad. Y en fin, el Señor Jesús estaba ahí. Era el hombre del momento. Era la persona del momento. Y todos querían estar a su lado escuchando. Pero cuando Jesús se da cuenta que ya todos quedan satisfechos, mire cómo es la sabiduría del Señor. El primero atiende lo más importante. Lo urgente queda para después. Pero lo importante, él dice, son las personas. Y él los atendió. Ya me imagino que hubo sección de preguntas. Muchos querían tocarlo. Pero como él estaba alejado, entonces dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, esa era una orden que el Señor Jesús le estaba dando en agradecimiento a Pedro por haberle prestado su barca. En pocas palabras, y quiero que anoten esta frase, quiero que la anoten y ojalá se vuelva una frase para que se pueda comprender que cuando uno pesca con el Señor Jesús después va a pescar con uno. Vuelvo y la repito. Cuando uno pesca con el Señor Jesús, después Jesús viene a pescar con uno. Porque eso fue lo que pasó. Pedro, sin darse cuenta, le ayudó al Señor Jesús a pescar almas, a pescar hombres. Ese era el propósito del Señor Jesús. Mire que Dios nunca se olvida de nada. Cuando usted le presta su casa al Señor para hacer una reunión espiritual, lo que llamamos en nuestros términos una red de alcance, cuando usted le permite al Señor algo, sea su vida, sea su casa, sea su familia, sea su talento, su don, su ministerio, lo que usted le preste al Señor para su propósito, después Él, que tiene cuidado de nuestras necesidades, nos las va a suplir también. Por eso, mi amado, si usted le ha servido al Señor, déjeme decirle que viene un milagro glorioso de parte del Señor para su vida, porque usted se ha dispuesto. El apóstol Pedro estuvo paciente. ¿Cuánto enseñaría el Señor Jesús? No lo sabemos. Pudo haber demorado 1 hora, 2 horas, tal vez 3. Acordémonos que el Señor Jesús enseñaba largo. Él en muchas ocasiones enseñaba hasta 3 días. Es impresionante. Seguirle el paso al Señor Jesús es fuerte. Pero aquí vemos que la multitud lo hizo. Y claro, ya estaba avanzando la mañana. Yo creo que el apóstol Pedro estaba preocupado. No había pescado ningún pez. No llevaba nada para su casa. Yo creo que él estaba desconcertado. Él no conocía al Señor Jesús. Era la primera vez que tenía una experiencia así con él. Como era el hombre del momento, Pedro no se pudo negar a prestarle su barca. En fin, de esos detalles pequeños, minúsculos, que de pronto uno no ve así con la mera lectura. Tiene uno que poner un poquito de creatividad, de imaginación, ¿sí? Y dice la palabra que en el versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, ese respondiendo es como haciendo un poquito de argumentos, mostrando argumentos, porque el apóstol Pedro, él sabía pescar, él era un experto, él toda la vida se la pasó haciendo eso. Y miren lo que es uno caer en la cotidianidad, lo que es uno caer en los patrones de conducta o patrones de enseñanzas, conductas aprendidas. Siempre hacer lo mismo. Y cuando uno está en Dios, uno aprende a hacer de otra forma, de otra manera y obteniendo mejores resultados. A veces nosotros salimos afanados a hacer cosas y el Señor nos dice, preséntame a mí tus cargas, tus necesidades, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mire que a veces nuestro afán, nuestra ansiedad no nos deja nada.
Nosotros a veces queremos salir corriendo al recibir una noticia, pero muchas veces estar en quietud, esperar una orden de parte de Dios es mucho mejor que salir nosotros afanados, aparentemente a dar solución a muchas situaciones. Por eso es necesario que hoy y siempre nosotros mantengamos esa postura delante del Señor, diciéndole a Dios, Señor, voy a empezar a obedecer. Pero aquí Pedro, ahí empieza a darse a conocer Pedro, el apóstol Pedro. Ahí empieza él a salir, como se dice, a la plaza pública, a dar sus argumentos. Un argumento que era válido, claro, en su momento era válido. ¿Cuál era el argumento? Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, maestro. Yo creo que ahí, con esa expresión, maestro, le estaba prácticamente dando el lugar al Señor Jesús. Ese maestro es el maestro en esa época, era una persona que sabía todo, una persona que no se dejaba aminadar, que siempre era dando soluciones y soluciones grandes. Ese maestro acá en los labios del apóstol Pedro prácticamente le estaba diciendo Señor, lo estaba reconociendo como una autoridad. Y yo creo que Pedro jamás imaginó que esa primera expresión de él hacia Jesús lo iba a reconocer como alguien grande, como alguien importante. Porque Pedro, aunque era una persona impulsiva, era una persona así temperamental, también entendía lo que era autoridad. Y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Primero suelta una verdad acerca de la autoridad que Jesús le está representando para él. Y en segundo lugar, también suelta de sus labios una verdad que dice, toda la noche hemos estado trabajando, porque ese era el trabajo, y nada hemos pescado, nada, en absoluto. Señor, lanzamos muchas veces las redes, ya nuestros músculos están cansados, ya nuestra paciencia no dio más, ya llegó el día, así pues de que es la hora de ir a descansar y esperar la noche para volver a salir a pescar, porque es de noche. Yo creo que Pedro en algún momento hasta tuvo que haberse sonreído al ver que el Señor Jesús le dice, boga mar adentro y vas a echar la red, ¿sí? Para pescar, vas a echar la red. Y no era una sola que le pedía al Señor Jesús que echara, dice, habla en plural, echar vuestras redes para pescar. Y Pedro, claro, él tenía razón. Ahí quién era el experto, Pedro, porque él toda la vida se había criado así, en la pesca. Supuestamente, ¿quién era el inexperto? Jesús, porque Jesús era un hombre que era de las letras, un hombre de enseñanza. Tal vez si Pedro sabía algo de Jesús, tuvo que haber sido su juventud, que era hijo de un carpintero y que tal vez él sabía hacer mesas, tal vez sabría hacer puertas y otras cosas más de la madera, pero de pesca, yo creo que Pedro dijo, no, el Señor Jesús no sabe de eso. El que sabe de la pesca soy yo. Por lo tanto, Señor, toda la noche lo hemos intentado. No hay nada. Vamos a esperar a ver qué pasa en el transcurso del día. Las deudas no dan espera. Las obligaciones del hogar tampoco. Los compromisos que hay, que dependen de ese recurso económico, de pescar peces y venderlos. Y algunos quedaban para la comida de ellos. Pero no había nada. Eso dijo Pedro con verdad. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Miren lo que es primero decir uno como
como tratando de decirle al Señor Jesús, Señor, toda la noche hemos estado, pero a lo último termina Pedro diciendo, mas en tu palabra echaré la red. Ese mas en tu palabra es que primero, Señor, tú sabes que toda la noche hemos estado, mas en tu palabra, ya Pedro prácticamente se está dejando llevar por una orden diferente. Él sí le quería obedecer al Señor Jesús, pero primero que quería dejar un precedente. Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Yo creo que esa palabra la dijo para todos los que estaban ahí, toda esa multitud. Por si algo salía mal, Señor, toda la noche hemos estado. O sea, yo te presento lo mío, pero sin embargo voy a hacer lo tuyo. En tu palabra echaré la red, mas en tu palabra. Amado, ahí está la clave. Podemos colocar miles de excusas, pero si terminamos haciendo lo que Dios nos manda, vamos a tener resultados extraordinarios, sobrenaturales. Por eso, no se choque con la fe de alguien, no se choque, al contrario, aprendámosle a quienes tienen fe. Eso es algo muy particular, donde usted mismo toma la decisión. ¿Cómo se adquiere la fe? Muchas veces por imitación a otros. Así se aumenta la fe. El apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pedro terminó haciendo tantas cosas en el nombre de Jesús? Porque primero lo vio hacer las cosas. Y definitivamente Dios va a hacer un gran milagro en su vida. Por si había alguna duda, por si usted es de los que argumentan, por si usted es de los que dicen, no, así no se debe hacer, es como yo lo he hecho siempre. Esa es la única manera. Y aquí Pedro le está diciendo, más en tu palabra echaré la red. Pero lo sorprendente es lo que dice el verso 6. Dice, y habiéndolo hecho, o sea, la determinación, la decisión, el estar uno con una resolución total. O sea, nadie le iba a decir a Pedro no lo haga. Él ya estaba decidido, porque él lo reconoció como el maestro. Y después, en tu nombre echaré la red, en tu palabra. Y dice que habiéndolo hecho, o sea, no son solo palabras, que es lo que más veces hacemos nosotros. Señor, lo voy a hacer, pero no lo hago. Hay una buena intención, pero no hay una buena determinación. Y aquí vemos que Pedro dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La red de ellos. O sea, en un momento, solo por obediencia, cambió el panorama. No solo de Pedro, sino de los que estaban a su alrededor. Se cree que estaba ahí su hermano, Andrés. Estaba también Juan, Jacobo, que eran de la misma profesión, ¿sí? Todos pescadores. E inclusive tuvieron que llamar a otras barcas que estaban en el sector. Vengan, porque así van a ser los milagros que Dios va a empezar a hacer con su vida. Pero primero, cerciórese de qué le está prestando al Señor. ¿Qué le ha prestado usted al Señor? Para poderle usted reclamar también, o para que Dios tenga un motivo para poderle bendecir su vida. Porque a veces nosotros queremos la ley del dame, pero no la ley del dar. Y aquí Pedro primero dio. Aquí Pedro primero prestó su barca y prestó su tiempo y prestó su atención. Pedro no se podía ir. Pedro, tal vez de lo cansado, él ya había terminado su labor, ya había lavado la red, ya estaba todo organizado. Mientras Jesús seguía enseñando, Pedro seguía lavando la red. No creamos que el Pedro dejó de hacer cosas por atender a Jesús. No, no, Pedro era una persona incrédula totalmente. Él era una persona de pocos amigos. Él era una persona
que no le prestaba atención a cualquiera. Así puede que imagínese usted a Pedro, mientras Jesús enseñaba, Pedro siguió lavando las redes. Pedro anhelaba era que Jesús terminara su enseñanza y que le soltara la barca para volver a su casa. Eso era lo que estaba pensando Pedro, pero Jesús estaba pensando otra cosa. Jesús estaba pensando en llenarle la barca a Pedro. Por eso, mi amado de Dios, no piense de una manera religiosa. Ya fui a culto. Ya oré. Ya leí la Biblia. Ya hice la red. Mire, viene recompensa. Para todo el que le sirve al Señor, viene recompensa. Viene recompensa. Y es lo que vamos a orar el día de hoy. Por esa recompensa, que se active ese milagro extraordinario. Que se active esa gloria de Dios que está reservada para usted, para su casa. Si puede, ahí donde usted se encuentra, levantar una de sus dos manos o sus dos manos, elevar su corazón el día de hoy, respirar hondo y estar tranquilos. Estar tranquilos porque hoy debe suceder algo. Hoy debe suceder algo que verdaderamente le va a cambiar el contexto de su vida. Tal vez usted dijo, yo ya me resigno a vivir como estoy. Ya me resigno a terminar mis días así. Pero no, Dios es experto en responder a deshoras, ahí donde usted se encuentra. Dígale, Señor, fue tanta la cantidad de peces que se creyó que las redes se rompían. O sea, estaban templadas esas cuerdas. Los peces estaban haciendo presión. Pero los hombres, esos hombres que estaban ahí, estaban recibiendo una nueva fuerza. Ellos habían llegado agotados. Ellos habían llegado sin nada. Ellos habían escuchado la palabra. Mire lo primero, el orden de Dios, escuchar a Dios. Oír la voz del Señor, oír su instrucción. Y esa era la instrucción. Primero la salvación y después el trabajo. Después una labor, agregarle un poquito más de esfuerzo. Un poquito más, nos está diciendo el Señor. Un poco más, un poco más. Está avanzando el día, está avanzando. Y el Señor le va a quitar a usted la preocupación. Si su problema es de salud, hoy el Señor va a hacer un milagro en su vida, en su cuerpo. Usted se va a dar cuenta cómo esas células que estaban haciendo daño, que estaban siendo afectadas por algún virus, por alguna circunstancia, todo lo que está afectando su cuerpo, hoy en el nombre de Jesús hay sanidad. Hoy hay sanidad para su cuerpo. Y yo le invito a que ponga su mano en el lugar que usted tiene afectado. Quizás no se pueda tocar porque es interno, pero va a poner su mano si es en su cabeza, si es en su corazón, si tiene problemas cardíacos, si está medicado. En el nombre de Jesús, hoy el Señor va a obrar ese milagro grande, porque usted ha dicho, yo quiero servirle al Señor, yo quiero servirle al Dios de los cielos. Y sí, con el solo hecho de recibir su palabra, con el solo hecho de recibir su mensaje, ya el Señor se obliga a retribuir ese tiempo, a decirle, me has puesto cuidado, me has prestado tu casa, tal vez has adquirido una cuenta de internet para poder oír el mensaje, yo te voy a retribuir. Yo te voy a bendecir de tal manera que te des cuenta que vale la pena invertir en el reino de Dios, invertir en el reino del Señor. El tiempo cuenta. Para Dios el tiempo es valioso y se lo va a recompensar de una manera grande y gloriosa. Dice que la bendición fue tan abundante que llamaron a otros, le hicieron señas a otros, porque la bendición va a ser tan extraordinaria, tan abundante, que va a alcanzar para compartir, va a alcanzar para darles a otros también. Ese milagro no fue solo para Pedro, ese milagro fue para Andrés, su hermano,
fue para Jacobo, para Juan, para estos otros dos hermanos que también les servían, también estaban ahí en el momento. Esa bendición fue para todos los que estaban ahí expectantes. ¿Usted se imagina la alegría? Para los que les gusta alegrarse cuando otros logran sus bendiciones. Quiero que lo visualice, por favor. No abra sus ojos si usted los tiene cerrados. Manténgase ahí, visualice esa escena. Cuando ven que viene Jesús con las embarcaciones, yo me imagino la algarabía, yo me imagino la felicidad. No sabemos si entre la multitud había parientes de estos pescadores, pero yo creo que sí. Yo creo que había parientes, yo creo que había niños ahí en ese sector, yo creo que habían adolescentes, yo creo que estaban las esposas de algunos de ellos cuando ven que vienen esas barcas nuevamente. Pero vienen llenas, repletas de peces, de toda especie. Oh, ese día cambió todo. Ese día cambió todo. Ese día cambió todo. Brenda Arenas, ese día le cambió la vida a todas las personas. La multitud que escuchó la palabra, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a los pescadores, a los que tenían embarcación. Ese día, ese lago de Genesaret, ese día, ese mar de Galilea se transformó. Fue un milagro grande, un milagro notorio, un milagro que alcanzó para muchos. Y yo quiero que usted hoy levante sus manos y también diga, Señor, tú lo sabes, tú conoces mi vida, tú conoces mi situación, Señor. Hoy me presento delante de ti. Hoy me presento ante ti, Señor, quizá con mi vida vacía, porque así estaba la embarcación y las barcas de los que estaban a su alrededor, y todo lo que esté vacío, Dios lo va a llenar. Todo lo que esté vacío, Dios lo va a llenar. La ley del vacío, la tierra al principio estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, y todo lo que esté vacío, el Señor lo va a empezar a llenar. Por eso, si su corazón estaba vacío de amor, si su corazón estaba vacío de comprensión, si su corazón estaba vacío de afecto, déjeme decirle de parte del Señor que hoy el Señor va a llenar su corazón. Lo primero que llena el Señor es la mente y el corazón de Él, de su presencia. Hoy usted va a recibir una gloria poderosa de parte del Señor. Algo sobrenatural, y yo le invito a que usted esté ahí, levante su mano y dígale, Señor, hoy es mi día, hoy es ese día grande, hoy es ese día sobrenatural. Al apóstol Pedro y a los demás pescadores les cambió la vida, fue su antes y su después. Nunca jamás volvieron a ser las mismas personas, nunca. Ellos de ahí en adelante, enfocados en el Señor, recibiéndole su palabra, recibiendo el mensaje que él tenía. El Señor Jesús, con el solo hecho de hacer cosas, ya estaba enseñando. Él pocas veces daba instrucciones, él mismo era la instrucción. Él pocas veces decía qué se debía hacer. Lo que él hacía era cuestión de imitarlo. Esa era la escuela de él. La enseñanza era práctica, no era teórica, era práctica. Dice que Simón Pedro, en el versículo 8, cuando ve esto, cae de rodillas ante el Señor Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Así es. Cuando el Señor obre esos milagros, se va a abrir la mente y el corazón de muchos y van a poderse dar cuenta y van a poderse sentir hasta indignos de que el Señor haga algo en sus vidas. Ese era Pedro. Ese milagro tan extraordinario le reveló su falencia. Yo creo que Pedro le dijo, Señor, perdóname cuando puse en tela de juicio tu palabra. Perdóname cuando te dije, toda la noche he pescado y nada hemos cogido. Yo creo que Pedro hasta le mostró las redes a Jesús. Como a veces usted, en un momento de confusión en su mente, en su corazón, en las circunstancias, yo creo que usted hasta le ha mostrado a Jesús. Señor, mira mi cama. Señor, mira la cama donde yo duermo. Es justo que yo duerma ahí. Yo creo que usted muchas veces le ha dicho, Señor, mira mi cocina, mira mi la cena, Dios. Es justo que esté vacía. Yo creo que nosotros
hemos presentado argumentos, cuando tenemos deudas y hay desesperación. Yo creo que muchos hasta le han mostrado a Jesús, a Dios, le han dicho, Señor, mira los recibos, ¿con qué voy a pagar? Señor, mira el esposo que me tocó, Señor, ¿cuándo va a cambiar ese hombre? Señor, mira a mis hijos, Señor, ¿por qué me enviaste unos hijos así, rebeldes, contradictorios, soberbios, altivos, desobedientes? Amado, todo lo que usted le presente hoy al Señor se va a transformar. Por favor, aquiete la mente. Aquiete la mente, aquíetela, aquíetela. Calme ese nerviosismo que tiene. Calme. En el nombre de Jesús de Nazaret, tenga paz ahora mismo. Tenga paz en su mente y en su corazón. Hoy Dios va a ser Dios en su vida. Hoy Dios lo va a sorprender. Hoy Dios va a hacer algo grande, algo glorioso, algo sobrenatural, fuera de lo común. No puede ser normal porque viene de parte de Dios. Dios hoy va a abrir puertas. Dios hoy va a abrir puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo. Dios hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, tal vez usted comenzó el día con lágrimas, pero lo va a terminar con alegría, con gozo. Tal vez lo comenzó con escasez, no había ni para un desayuno, pero el Señor lo va a sorprender. El Señor le va a sorprender, sí, a usted que ha estado acá, como estuvo el apóstol Pedro ahí, sin saber quién era el maestro. Sin saber, es que cuando Dios se le revela a uno, con toda su magnificencia, con todo su poderío, con toda su artillería pesada, cuando el Señor se revela y lo hace, por favor, uno no queda más, no le quedan fuerzas a uno termina rendido a sus pies, como hizo el apóstol Pedro en el versículo 8, terminó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí. Pedro lo que quería decir no es que Jesús se fuera, sino que Jesús, o sea, por favor, córrete un poquito, no vaya a que te contamine. Córrete un poquito, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, Pedro pudo ver su humanidad. Pedro pudo ver que él no era digno de estar ahí delante de su presencia. Señor, córrete un poquito, no vaya a que mis pecados te manchen tu santidad. Ahí era al contrario. Ahí era Jesús. Jesús le decía a Pedro, tranquilo, vengo a santificar tu vida. Vengo a santificarte. Vengo a bendecir tu vida. Vengo a prepararte para cosas grandes. Y mire lo que le dice el Señor. Mire lo que le dice el Señor terminando esta palabra. Versículo número 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora. Ahí está la clave, ahí está lo que quería el Señor con Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora, a partir de este momento. Si quiere, póngale fecha ahí, en alguna esquinita de su agenda. En alguna parte coloque la fecha del día de hoy para que pueda comprobar que su vida no será la misma. Cuando Dios llega a una persona y obra un milagro así de poderoso, uno queda rendido. Prácticamente desde ese momento el Señor Jesús tomó el control de la vida del apóstol Pedro. Así va a pasar. Usted que dudaba, usted que no creía, usted que decía, ¿será posible que Dios pueda usar mi vida? ¿Que Dios pueda hacer algo conmigo? Sí, sí, porque usted también es creación de Dios. Sí, porque usted fue manufacturado por las manos del Dios de los cielos, porque usted salió del corazón de Dios. Y Dios tiene un grande propósito, tiene un propósito extraordinario y Él no lo va a cancelar. Dios no cambia, Dios no se arrepiente de lo que Él determina hacer. Así puede que su vida viene de menos y va para más. Su vida es grande. Quiero que tenga un momento de paz, de quietud. Quiero que tenga un momento
un minuto donde usted pueda estar quieto totalmente con el Señor. Un minuto le cambia a usted la vida. Un minuto consagrado, totalmente consagrado, diciéndole, Señor, me entrego, me doblego ante ti, Señor. Dejaré de usar mi experiencia para empezar a usar tu experiencia. Estaba hablando el dueño de los peces. Estaba hablando el dueño de la creación. Le estaba hablando. Y Pedro lo entendió en ese momento, pero solo después de ver el milagro. Solo después de ver el milagro. Por eso, déjeme decirle que si usted estaba así como somnoliento, que si usted estaba así como meditabundo, como usted estaba como oído pensando en sus problemas, déjeme decirle que hoy el Señor va a transformar su vida. Sí, y se lo reitero varias veces, hoy no terminará este día sin que Dios obre poderosamente a su favor. Y usted terminará como extasiado, anonadado, asombrado. Usted terminará este día glorificando al Señor de una manera sobrenatural. Y algunos de ustedes no llegará al mediodía de hoy y ya tendrán la respuesta que estaban anhelando. Muchos de ustedes lo van a decir en algún momento. Yo no creía que pudiera pasar. Los que tengan su teléfono celular ahí, tal vez están recibiendo esta palabra a través de su teléfono celular. Tóquenlo, haga un punto de contacto, ponga la mano ahí donde usted pueda tocar su celular. Y si no lo está utilizando, entonces tómelo en su mano y declárelo. Diga al Señor, hoy mi vida está en tus manos. Hoy mi vida está en tus manos, Señor. Y aquí está, Señor del cielo, este aparato electrónico, Señor. Aquí está esta tecnología que no fue creada para hacerme perder el tiempo, sino al contrario, para ayudarme a que el tiempo me rinda. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, declaro, Padre, que esta tecnología tú la vas a usar para bendecir mi vida. Y hoy va a entrar esa llamada. Hoy va a llegar ese mensaje con la noticia que estoy esperando. Hoy, Señor, me van a llamar, Dios. Hoy me van a llamar, hoy me van a aprobar ese crédito que estaba solicitando para poner ese negocio. Hoy, Señor del cielo, hoy, Padre, hoy me va a llamar esa persona que necesito hablar con esa persona. Necesito cerrar ese negocio. Hoy necesito firmar ese contrato. Hoy necesito firmar esa aprobación. Hoy será ese día para firmar. Hoy será ese día para declararme libre de tanta preocupación, de tanta ansiedad. Vamos, levante su teléfono celular, si puede hacerlo, y declaro y diga al Señor, tú usaste la barca de Pedro, hoy vas a usar un teléfono celular. Tú usaste la vida de Pedro, hoy vas a usar a alguien, Señor, en otra parte del mundo. Tú lo vas a usar, Señor. Hoy mi número de celular está en tu mente, en tu corazón, y tú lo vas a poner en aquellas personas. Hoy será ese día, Señor. El diagnóstico de esa enfermedad cambia. Hoy mismo. Hoy cambia ese diagnóstico. Hoy lo que era escasez se va a convertir en abundancia. Así como al apóstol Pedro. Él comenzó el día llegando a la orilla desanimado y desanimando a los que estaban a su lado. Yo me imagino la forma de lavar las redes, porque no había alegría en ellos. Ellos las tenían que lavar con pesca o sin pesca, porque si no las redes se podrían, se dañaban. Ellos tenían que lavarlas para quitarle toda esa maleza que se recoge de las aguas. Ellos tenían que lavarlas. Pero ese día, Dios santo, tal vez usted que dijo, aquí ya no va a pasar nada. Aquí ya no va a pasar nada. Por favor, haga su mejor esfuerzo. Ahí donde está, haga su mejor esfuerzo de fe. Y diga, Señor, yo creo hoy por mi milagro. Yo creo hoy, Señor, por algo sorprendente. No sé si pueda subir su tono de voz ahí donde usted se encuentra. Hoy no va a ser pasiva la palabra. Hoy no va a ser pasivo el día. Hoy usted no va a esperar que otros hablen. Hoy usted va a hablar de parte del Señor y va a decir, yo creo por mi milagro.
Yo creo por mi milagro. Yo sé que esta palabra no es inocente, Señor. Yo la necesitaba para que se activara en mi vida ese milagro sobrenatural, extraordinario, fuera de lo común. Señor, gracias por incluirme dentro de tus propósitos y por hacer cosas grandes a mi favor. Vamos. En el nombre de Jesús, si puede por 30 segundos, dele un aplauso al Señor de agradecimiento por ese milagro que viene, por ese milagro que se está gestando. Vamos, dale un aplauso al Señor de los cielos por encima de su cabeza y dele la bienvenida a un milagro grande, a un milagro sobrenatural. Vamos, no se canse de aplaudir. Vamos, sígale aplaudiendo a él porque el milagro se está gestando, el milagro se está realizando, el milagro poderoso, el que usted estaba necesitando. Pedro necesitaba peces, Dios le dio peces. El Señor Jesús le dio peces, porque los peces para él representaban alimento, los peces para él representaban negocio, los peces para él representaban poder pagar sus deudas, sus compromisos que tenía. Lo que usted esté necesitando, hoy el Señor se lo va a conceder. Hoy mismo el Señor se lo va a conceder. Hoy, sí. Hoy el Señor le va a conceder ese grande milagro, ese poderoso milagro. Porque Dios es así. Dios es experto. Dios es experto en obrar. Dios es experto en sanar. Dios es experto en suplir necesidades. Gracias, Señor. Yo bendigo, Padre, a todas las personas que han estado en esta plataforma. Bendigo esta palabra, Señor, porque va a trascender. Muchos van a copiar el enlace y lo van a compartir a otras personas y esta palabra va a llegar allí, Dios. Allí donde había problemas, dificultades, allí donde había escasez, Señor mío, esta palabra va a activar finanzas. Esta palabra va a activar milagros de sanidad. Esta palabra va a activar reconciliación. Esta palabra, Dios, va a activar bendición en muchas familias. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo. Amén y amén. Mónica Niño, buenos días. Quiero saludarla a usted y pedirle el favor que active su micrófono y de igual manera nos brinde su saludo. Y bueno, ¿qué va a hacer Dios con esta palabra? ¿Qué está haciendo en su vida y qué va a hacer Dios en la vida de otros? Mónica, tenga la bondad. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Tremendo, tremendo porque, bueno, yo decía la otra vez, inclusive, decía, esto es de la red de alcance número 1. Y es tremendo porque, o sea, vienen cosas sorprendentes. Dios es tremendo porque esta palabra hace una semana ha estado tocando mi vida fuerte. Y ahorita volvemos otra vez a recibirla y la recibimos de otra manera también. O sea, cada vez que esta palabra es dada, Dios nos muestra cosas mayores. Y yo decía, sorprendente. Sí, van a haber cambios y cuando nosotros decidimos prestar la barca a Dios, a Jesús, vienen cosas extraordinarias. Yo sé y creo por milagros. Yo sé y creo que hoy es el tiempo de recibir respuestas de lo alto. Y de verdad, no nos cansemos de buscar esa presencia de Dios. No nos cansemos de ser esos instrumentos. No nos cansemos de que Dios siempre nos hable, porque Él va a direccionar nuestra vida. Y sé que va a haber boga mar adentro, vamos a ir más allá, no en lo superficial, es más allá, donde Dios nos quiere llevar. Es olvidando la noche oscura, es olvidando la experiencia, que Dios va a empezar a traer nuevas estrategias, va ¿qué? A mostrarnos códigos de reino. Y de verdad van a haber cambios, pastor. Así que todos los que estamos aquí, preparémonos para esa llamada, preparémonos para esa respuesta, preparémonos porque hoy es el tiempo de nuevos comienzos. Yo sé que este año es de nuevos comienzos, ¿sí? Pero con esta palabra lo determina todo, lo determina todo. De verdad, gracias, pastor. Y bueno, vamos a
a lanzar nuestras redes y vamos a esperar que Dios haga la obra, porque todo es de determinación. Las cosas son de determinación y cuando Jesús está en el medio, los resultados son fabulosos, de verdad. Fabulosos, fabulosos. Entonces, gracias, pastor, y no, les animo a todo. Vamos a esperar que ese dispositivo acelere los tiempos. Se acortan distancias, porque sí, se acortan las distancias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, creemos por ese milagro. Yo creo por ese milagro. Hoy yo le estaba diciendo al Padre, papá, yo necesito hoy un milagro, y hoy me lo acaba de confirmar. Va a haber ese milagro. Muy bien. Entonces, gracias, pastor, y gracias a todos por este tiempo tan especial. Gracias, pastor. Amén. Muy bien. Mónica, también gracias por sus saludos, sus aportes muy valiosos, tenerlos en cuenta. Ya se acaba la noche oscura, la noche donde nadie lo veía. Ahora Dios va a hacer milagros visibles, visibles. Usted no podrá ocultar ese milagro, será muy grande. Será muy grande, así puede que bienvenidos a lo mejor. Desde ya les doy la bienvenida a lo mejor de lo mejor, a lo que Dios siempre tuvo reservado. Y no va a ser normal, vuelvo y se lo repito, no va a ser nada normal como Dios lo va a hacer. Mil bendiciones para todos, les deseo un feliz resto de día y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día.